probablemente el 90% de la energía que use en sus entrenamientos, ¿sí?, sean hidrato de carbono y grasa y un poquito de proteínas. O sea, cuando los depósitos de glucógeno están ok, el metabolismo de las proteínas es de un 5%, ¿sí? El 5 tendríamos que decir que es la contribución energética que dan las proteínas hacia las calorías para formar ATP, ¿sí? Para formar el adenosín trifosfato que va a utilizar el músculo. Entonces, 5% puede ascender a un 10% si los depósitos de glucógeno caen por debajo del 33%. Entonces, ¿qué te dicen? Que si vos tenés el tanque de nafta acá, ¿sí?, las proteínas se van a usar esto, ¿sí? Se va a usar el glucógeno, recuerden. Dos piruvatos entran rápido por vía anaeróbica o aeróbica. Eso es muy eficiente en el cuerpo, sobre todo en deportistas. Fisiología del ejercicio, eso se va entrenando. Ahora, si tus depósitos de glucógeno empiezan a ser así, no te mandaste un gel, unas gomitas, un membrillito, ¿sí?, en una carrera de 42 kilómetros, ¿qué hace? Empieza a subir las proteínas, va compensando, pero va a obtener energía, ¿sí?, probablemente rompiendo estos aminoácidos, desaminándolos y metiéndolos por algún lugar dentro de la vía del ciclo de Krebs. Después les voy a mostrar uno de los gráficos. Todos los aminoácidos, las chances por donde tienen de meterse dentro de este ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, en un deporte de resistencia, ¿te interesa la proteína? Me interesa, sí, obvio, pero ¿qué me va a interesar más? Probablemente me interese mucho más el hidrato de carbono, ¿sí? Eh, entonces, los requerimientos, miren, no son tan altos, 1 a 1,6. En Argentina, ¿sí?, déjenme decirle que todos tranquilamente cubrimos estos requerimientos. Somos el segundo país más carnívoro, creo que después de Uruguay, en el consumo de carne. Y si sos atleta, vegano, vegetariano, bueno, ahí sí vamos a tener que prestar mayor atención a ciertos nutrientes, entre ellos las proteínas, ¿sí? Ahora, atletas veganos, vegetarianos, nada, es un 2, un 3% de la población deportiva total, ¿sí? Son pocos. Ahora, tenés futbolista, un basquetbolista, un voleibolista, hockey, artes marciales, en etapa de crecimiento y probablemente cubras 1,7 o me tira 1,8 gramos por kilo de peso por día. Y esto se calcula, o sea, lo calculan por kilo de peso por día y te dan las proteínas y después lo metes en una aplicación y más o menos vas a tener. Ahora yo les voy a mostrar ejemplo de cómo ir cubriendo, no sé, 20, 30 gramos de proteínas, la medida del whey protein, lo que se toma casi todo el mundo que va a una sesión de entrenamiento en gimnasio hoy en día. Tal vez ustedes lo hayan consumido en algún momento. Entonces, vos sabés que si pesás 70 kilos y querés hipertrofiar, ¿sí?, o estás haciendo deporte de fuerza, bueno, son 140 gramos de proteínas. O sea, te vas a tener que comer por ahí 2, 3 huevos, con eso va a cubrir 20, 30 gramos de proteína, te vas a tener que tomar un scoop de proteína, con eso cubrir 20, 30 gramos de proteína, y así a lo largo del día. Entonces, todas estas cuestiones dependen del tipo de deporte, de la edad, del sexo, y no se vuelvan locos con esto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo llenar de proteínas, ¿sí? El profe de Nutri Deportiva me dijo que le tengo que dar 2 gramos de kilo de peso. Banquen, esto es teórico. Banquen qué cosa. Si el pibe no sabe cómo hacer una sentadilla, ustedes tienen que estar más ocupados en que el gesto deportivo sea perfecto y depurado desde lo biomecánico, porque en algún momento esa fibra muscular, ¿sí?, cuando le agreguemos carga, la sentadilla la haga con el palo de escoba, que aprenda bien el gesto. Y después le vas poniendo una barra olímpica, y después le vas cargando de a 10 kilitos, ¿sí?, en la medida que tiene su gesto depurado. ¿Por qué? Porque ahí la proteína va a tener mucha más chance de absorberse cuando el músculo te lo pida, no antes y no después, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo llenar de proteína, pero eso no me asegura la hipertrofia, ¿sí? La hipertrofia va a estar dada por un montón de condiciones y ustedes lo tienen que saber mucho mejor que yo, ¿sí? Que tienen especialistas dentro de la licenciatura para hablar de hipertrofia. Entonces, nosotros, ¿de qué nos vamos a encargar? Que no le falte nada para que llegue. Entonces, me cae un pibe de 15 años que jamás fue al gimnasio, que viene de jugando al fútbol. Vamos al futbolista clásico, después si quieren nos vamos a otros deportes.
Entonces, si nunca pasó por un gimnasio, difícilmente me pueda dedicar a hipertrofiarlo yo por más gramos de proteína que cubra. ¿Qué tengo que cubrir? Los hidratos de carbono para que vaya y juegue a la pelota, ¿sí? En principio. Y después empezar a ver, che, a ver, pasame la rutina que están haciendo. ¿Están haciendo fuerza? No, a mí me está tocando justo este año, siempre por año, eh, me van tocando distintos deportes, ¿sí? Acompañar a tal o cual deportista. A veces me toca más rugby, a veces me toca más fútbol, a veces básquet. Este año me tocó muchas transiciones de fútbol infantil o liga metro o liga directamente a AFA, que están pegando el salto al alto rendimiento, ¿sí? Entonces ya se empieza a ver como los profes a ese nivel y empiezan a sacudirle un poquito más a lo que es gimnasio, ¿sí? Ya empiezan a entender que las cargas o que las edades y las composiciones corporales están aptas, ¿sí? Para justamente laburarlos desde el punto de vista de la hipertrofia, ¿sí? O desde la fuerza o desde la potencia. Después eso irá en la planificación que cada uno haga. Eh, entonces, bueno, ahí sí yo me tengo que asegurar los gramos de proteína, las comidas, los hidratos y sobre todo el descanso. Porque yo sé que si está en un club más o menos, salvo que sea un kamikaze, las cosas las va a estar haciendo bien el profe que está a cargo, ¿sí? En eso hay que confiar. Entonces, yo me tengo que encargar de esto, de que sus perfiles nutricionales sean cada vez más óptimos y de ir de a poquito, ir llegando a estas cantidades teóricas. Pero la teoría, ¿sí? Versus la práctica, realidad y expectativa, ¿sí? Es esa foto que siempre, o ese meme que anda dando vuelta, realidad y expectativa. O sea, el paciente tiene una realidad o el deportista tiene una realidad y tenemos que ir hacia cierta expectativa de composición corporal o de cubrir nutrientes, ¿sí? Bien, entonces, tipo y calidad de las proteínas dependen del contenido de aminoácidos esenciales, ¿sí? Recuerden que los no esenciales, el cuerpo los puede fabricar, entonces que me los coma, nada. Hoy en día está muy de moda el suplemento de colágeno. Y si vos revisás el suplemento de colágeno, o sea, son aminoácidos no esenciales, o sea, que como calidad proteica el colágeno tiene poco. Ahora, después te aparecen algunos estudios que la suplementación con colágeno y vitamina C parece mejorar la recuperación a nivel tendinoso, ¿sí? Bueno, hay que seguir revisando, porque los estudios todavía siguen siendo contradictorios y seguimos hablando de proteína, ¿sí? Y por ahí para Doña Rosa, gastar en 30 o 40 lucas en un suplemento de colágeno es un montón. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Que se tome el suplemento de colágeno de marca Pirulito? Y no, por ahí que se haga un buen puchero, un buen caldo, ¿sí? Que tenga ahí todos los aminoácidos, que no solo le ponga carne, sino le ponga garbanzo, vayamos completando ese perfil aminoácidico, ¿sí? Eh, pero eso es desde el punto de vista nutricional. Eh, bueno, recuerden que las de alto valor biológico, en general, o la alta calidad, hay maneras de medir justamente cómo es la alta calidad. Eh, Tienen el PDCAS o el DIAS, que son metodologías justamente para ver qué perfil de aminoácidos. Son herramientas que no son tan sencillas de usar. El DIAS, por ejemplo, va a medir la calidad de la proteína ajustada por digestibilidad de Nilion, ¿sí? Eso es interesante porque vos podés tener una proteína, vos decís, bueno, la quinoa, por ejemplo. La quinoa, si nunca la probaron, pruébenla, es un pseudo cereal, tiene un perfil de aminoácidos bastante interesante. Entonces, ahora, de ese perfil de aminoácidos, eso es en el plato, ¿sí? Es en un análisis en laboratorio, hay que ver qué pasa en el organismo, porque hay sustancias que interfieren en esa absorción. Entonces, vos estás fanatizado en contar gramos de proteína, pero por ahí esas proteínas no se te están absorbiendo todas. Vos decís, ah, no, la carne tiene un 5, un 10% de proteínas que no se van a absorber, que van a fermentar. Y en esa fermentación, ¿sí? Van a producir otros cambios. Ah, ¿qué? ¿Las proteínas fermentan? Sí, las proteínas fermentan, sobre todo cuando te pasas de las recomendaciones.
cuando vos volcás muchos componentes aminoácidos o proteicos al intestino, es lo que les decía, si el cuerpo no lo necesita, lo va a dejar ahí dando vuelta o lo va a expulsar. Y la expulsión número uno que tenemos de las comidas, de lo que no se usa de las comidas, es a través de la materia fecal o a través de la orina si tenemos otros componentes. Y eso altera el microbioma intestinal. Y hoy en día, ¿sí? Los estudios de proteínas están muy a tope de la literatura más requerida en lo que respecta a la nutrición deportiva. Pero los focos de la nutrición y también de la nutrición deportiva también están apuntando a qué pasa a nivel del microbioma intestinal, ¿sí? Y ahí hay para hablar bastante. Entonces, no se queden con el número teórico que yo les estoy diciendo, porque esta película es mucho más compleja. Y yo les estoy mostrando fotos ahora, les estoy mostrando fotogramas. Y espero que en algún momento sirva todo esto para armar un poco la película. Y la película completa es interminable, porque seguimos hablando de sistemas biológicos, y los sistemas biológicos son infinitos en la descripción. Sobre todo cuando nos vamos para el lado del alto rendimiento, que cambia un poco el sistema fisiológico más que biológico, porque la biología es la misma, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué les sirve a ustedes para la licenciatura, para aprobar los contenidos mínimos y demás? Quedarse con esto, que los requerimientos de proteína pueden ir de 1 a 1,4 a 2, 2,2 gramos por kilo de peso. ¿Que eso cuánto representa del BCT? ¿Qué es el BCT? Ahora en una de las clases lo vamos a ir abordando. Es el valor calórico total, son las calorías que tenés que comer o que necesitas a lo largo del día. Miren, nunca va del 15, más del 15 o el 20%, ¿sí? Esto les digo que hace años que es igual, que no ha cambiado. Por más que, como les contaba la vez pasada, yo voy a ir repitiendo mucho. Algunos se empecinen en que los únicos modelos posibles son los keto, los que ellos proponen. Siempre vean intereses detrás, intereses económicos, algún interés. O sea, desde el interés que vamos a tener desde la licenciatura y por lo menos desde mi espacio es tratar de arrimarle la información más actualizada posible, ¿sí? Y esto no ha cambiado. Nobleza obliga. Si hay algo que ha cambiado y yo tengo que volver para atrás y decirle, chico, esto yo lo decía así hasta este año y a partir de ahora es de otra manera, lo voy a hacer sin ningún problema. No se me va a caer la investidura, todo lo contrario. Está bueno en ciencia, la ciencia es contradictoria y está bueno que así sea, ¿sí? Bien, proteínas para la síntesis o para la recuperación. Después elegís si le das pollo, si le das carne, si le das pescado, le das abadejo, le das merluza negra, le das una latita de atún, ¿sí? Le das leche, le das tofu, le das queso. Esto después vas cubriendo, lógicamente con las carnes y los huevos, va a ser muy fácil cubrir la parte proteica. El desafío me parece que es cuando no te agarran las fuentes proteicas básicas. Pero les vuelvo a decir, en Argentina no me preocupa demasiado el tema de las proteínas, todo lo contrario, me preocupa más que se pasen y que les falte hidrato de carbono a que consuman las cantidades de proteína que tienen que consumir. Bien, miren, ¿cómo cubro 20 gramos de proteína a través de los vegetales? O sea, si yo tengo que cubrir 20 gramos de proteínas a través de los vegetales, a través de Profe, la... Sí, perdón, le hago una pregunta antes de que continúe. sí, Eh, yo tengo un atleta que estoy entrenando yo también, que está en fase de hipertrofia, eh, come solo pollo. Yo digo, en la variación con respecto a las proteínas, de la fuente de la proteína, ¿hasta qué punto es necesario variar esa fuente? muy, muy necesario. Nelter, Ezequiel. ¿Cómo te dicen? ¿Nelter o Ezequiel? No, Nelter, Nelter. Nelter, ahí va. Eh, muy, muy necesario, Nelter. ¿Por qué? Porque vos en esto, vos ponele, en la carne de pollo encontrás cierto patrón de aminoácidos. Eso después hay que revisar. Si tenés más aminoácidos aromáticos, ¿sí? Si tenés más aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada? Y los BCA, que después te los venden en pastillas. Ponele leucina, isoleucina o valina. Entonces,
probablemente una carne de vaca, en una de cerdo, encuentres más aromáticos, encuentres más triptofano, y eso en algún punto te sirve. Ahora, de nuevo, no mires el componente proteico, porque el pollo probablemente también tenga grasas, ¿sí? Entonces, esas grasas en el pollo probablemente sean más del tipo monoinsaturadas o saturadas. Y en un pescado vas a tener grasas poliinsaturadas del tipo de omega 3 que te sirven para desinflamar músculos. Entonces, ¿qué pasa? El pollo tiene una gran aceptabilidad primero desde el precio, ¿sí? Que la carne de pollo es más barata que la de vaca, ¿sí? Que el pescado y que incluso el cerdo. Entonces va a ser una proteína de fácil de comprar, rica, ¿sí? Porque tenés mucha versatilidad en la preparación, no tenés el aroma al pescado, ¿sí? Que muchos le huyen a eso. Entonces, pero tenés siempre el mismo patrón de aminoácidos. Y después entramos en otra discusión, porque yo te estoy hablando de la calidad aminoácidica por ahí del pollo. Entonces, cuanto más variedad, mejor, ¿sí? El cuerpo no se encuentra siempre con lo mismo. Si yo a ustedes les enseño solamente biología, biología, biología. Vos con el pollo haces eso. Solamente le contás una historia al cuerpo. Después, cuando te quiera poner a resolver problemas de matemática, y vas a tener que improvisar y agarrar algún libro que hayas encontrado por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le empezás a abrir el panorama nutricional, un pollo, un huevo, un pescado, un tofu, una quinoa, una semilla de zapallo, el patrón de aminoácidos es mayor. Entonces, el cuerpo no tiene que andar robando de ningún lado, sino que vos ya le estás presentando un perfil de aminoácidos, ¿sí? Te estoy presentando todos los libros para que vayas y estudies en la facultad, no solo los de biología. Entonces, sí, en eso dale mucho hincapié a que tenga una variabilidad de proteínas, que el proceso de hipertrofia siempre es mejor. Me ha pasado con mucha gente, sobre todo los que adhieren más al culturismo, por ahí, que les funciona perfecto, el arroz con el pollo, con el brócoli, las claras de huevo. Entonces, vos sabés que tenés proteínas de alto valor biológico, claramente. Ahora, esas proteínas tienen un costo, tienen un perfil de aminoácidos, tienen una manera de prepararse. Entonces, si yo quiero llevar la hipertrofia al máximo, ¿sí? Y probablemente, además de ese pollo y ese brócoli y ese pancake con huevos y proteína, y por ahí le agregue, no sé, unas semillas de zapallo, o le haga hacer también con una proteína de soja, ¿sí? O con una harina de garbanzo. ¿Por qué? Y porque también voy a ir concentrando algo de proteínas de esa manera. Lógicamente, miren, que era un poco esto, 70 gramos de carne ya te cubren 20 gramos de proteína. 70, 100 gramos de carne, esto es estimativo, no siempre es así. Miren la soja, o sea, tampoco hay que tener que comer mucha soja. Y de nuevo, hacer una sopa con porotos de soja. Sí, ¿y cómo hago? ¿Cómo preparo los porotos de soja? Y no sé si me gustan los porotos. Bueno, a ver, tírate a una soja texturizada, ¿sí? Que es con lo que se hace la falsa boloñesa y donde vayan a comer a la casa de algún vegetariano o algún restaurante medio veggie, van a probar el texturizado de soja. Probablemente muchos ya lo hayan probado. Yo la primera vez que lo probé, pónganle, pensé que era carne picada, que la señora que hacía unas empanadas veganas, ¿sí? Que vendía viandas. Digo, te confundiste, esto es carne, ¿sí? Y me dice, no, 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 es soja texturizada. O sea que cuando vos a nivel organoléptico tenés dificultades, decís, no, yo no sé si como soja. Créanme que cuando está bien preparado se enmascara y no te das cuenta, ¿sí? O usar una harina de arveja para hacer un pancake, pónganle. Y no solo la harina de arveja sirve para hacer un pancake, sino que te sirve como un suplemento proteico. Entonces, empezá a variar, a ver cómo son las respuestas de esa hipertrofia. Sobre todo, tenelo monitoreado, ahí vas a tener la clave. Si vos tenés un monitoreo de cuántos kilos está tirando, ¿sí? Cómo va haciendo las progresiones, a cuánto está laburando de su RM, cómo va variando su composición corporal, el atleta o el deportista te empieza a creer más, porque le estás presentando datos. Che, mirá cómo está, es lo mismo con el GPS en el fútbol.
che, mirá cómo estás descansando. Vos dormiste 5 horas y mirá cómo rendiste. Y mirá cómo se te elevaron las pulsaciones. Y mirá cuando comiste bien, descansaste, cómo estuviste mejor. ¿Sí? Entonces, ese material, ustedes, profes o entrenadores, si hay algún otro entrenador, lo tienen que usar a su favor. Es para que el deportista les crea a ustedes. ¿Sí? Y no les va a creer por lo que le digo yo. Es muy indirecta esa fuente de información. Les va a creer por lo que hagan ustedes en la cancha con ellos, en el gimnasio. ¿Sí? Así que volviendo un poco al pollo, variale, variale porque también esto que te decía, esas proteínas no digeribles llegan y fermentan, hacen fermentar bacterias a nivel intestinal. Si vos le presentás siempre el mismo aminoácido, va a fermentar la misma bacteria, o sea, la misma bacteria va a crecer y se va a replicar. Y hay un montón de especies bacterianas. Vos necesitas que las otras crezcan también para mantener el equilibrio intestinal, ¿sí? Gracias. Por nada. Bueno, en una época se pensaba que los individuos activos no requerían más proteínas que los sedentarios. Hoy sabemos que sí, que requieren más proteínas que los sedentarios, ¿sí? Y bueno, y tiene que ver con esto, chicos y chicas, de la oxidación de las proteínas musculares y las proteínas, la ruptura de proteica que ocurre durante el ejercicio. Entonces, distingan esto. Una cosa son oxidación de aminoácidos, ¿sí? En un entrenamiento de resistencia. Otra es microdesgarros o ruptura de las fibras musculares, actina, miosina, troponina, tropomiosina, recordar un poco de anatomía muscular, ¿sí? Que son proteínas globulares, ¿sí? Son proteínas de alto o bajo peso molecular, y esas son las que se van a estar rompiendo. ¿Se acuerdan los sarcómeros? Los sarcómeros están formados por actina, miosina y todas estas proteínas que también forman parte del sarcómero. Entonces ahí es donde tenemos que detenernos para ver cómo resintetizar y cómo hacer que esa fibra muscular se vuelva más densa. Según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, ISSN, tenemos las dos entidades ahí como madres en lo que es la nutrición deportiva, y la tercera sería el Instituto Australiano del Deporte, que a veces está muy alineado a lo que dice el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, como sabrán. ¿Sí? Entonces, inmediatamente post-entrenamiento, las recomendaciones son de 0,2 a 0,5 gramos por kilo de peso según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, y de 20 a 25 gramos de proteína post-ejercicio. Y esto está cambiando porque se han hecho ensayos, ¿sí? De hipertrofia, incluso con hasta 100 gramos de proteínas post-entrenamiento, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta que esto va a ir cambiando, pero es un estudio, ¿sí? Por ahora lo que sigue prevaleciendo es esto. Asegúrense de cubrir esta cantidad de proteínas, porque ahí está como el aprovechamiento máximo. Y si me voy a 30, 40, probablemente el cuerpo tenga un tope de aprovechamiento. El resto lo voy a orinar. Entonces, no por aumentar la dosis, a veces, ¿sí? Me asegura más hipertrofia. Eso tienen que ir evaluándolo, un poco como decíamos recién. Bien. La Profe, com- Sí, el de abajo, las siglas estas, COI, ¿a qué se refería? Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Ah, bien. Las entidades madres: Comité Olímpico Internacional, Instituto Australiano del Deporte, AIS. Si lo ven en alguna filmina es así. Y bueno, ISSN, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo importante? Son las proteínas, no, en combinación con los carbos, porque si vos tenés que restituir también el glucógeno muscular, te va a servir que la colación post-entrenamiento no sea solo a base de un whey protein, sino que le agregues una banana, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones más frecuentes que le hacemos a los deportistas, ¿cuál es? ¿Te querés tomar el whey protein? Quiero tomar una proteína, perfecto. Bueno, acompañala con una banana, unas pasas, una barrita, así esa proteína, ¿sí? Cumple
eficazmente su función plástica, ¿sí? El aminoácido se va para donde se tiene que ir y no tenemos chance de que haga una gluconeogénesis, ¿sí? A nivel hepático para volver a formar glucógeno. Queremos que se vaya a restaurar y a promover la síntesis de proteínas. Sobre todo, como hablábamos la otra vuelta, los 30 minutos, los primeros 30 minutos post ejercicio. Bien, Profe, te hasta hago acá. una pregunta. Sí, Facu, dale. El del whey protein. ¿Qué diferencia hay en algunos que lo consumen con agua y otros que lo consumen con leche? En este Bien, caso, post ejercicio, ¿no? sí. A ver, ¿qué pensarías vos? ¿Qué diferencia hay en principio? ¿Qué le aportás con la leche y qué le aportás con el agua? ¿Qué es la leche químicamente? Pensá eso, ¿qué te aporta? Y ya sumarle el lácteo voy a tener algo más productivo, me imagino. ¿Desde qué lado? Pues está bien, dale, seguí desarrollando. ¿Qué tiene la leche? ¿Qué has escuchado históricamente de la leche? ¿Qué te aporta la leche? Pueden participar los demás, no tienen que quedar con Facu. A ver, tiremos. La Hidrato de carbono, Grasa, profe. Grasa, hidrato de proteína. Calcio, carbono, proteína. Calcio, grasa, hierro, ¿qué más? Proteína. proteína. Bien. Calcio. Calcio, ahí va. Bueno, entonces, ¿qué vas a estar haciendo, Facu, con ese agregado de leche? Le vas a estar agregando hidrato de carbono, ¿sí? De una buena fuente. Le vas a estar agregando proteína, le vas a estar agregando grasas. Depende si es descremada o no, cuánta grasa le agregás. Pero si vos analizás la composición corporal de la leche, el 90% de la leche, ¿qué es? Agua. Entonces, le estás sumando como un 10% de ingredientes funcionales, de hidrato, proteína y grasa. Y después el calcio. El calcio participa en los huesos, en la contracción muscular, vas a tener algo de fósforo, pero hay un tema, es como, ¿vieron la Sindor? ¿Sí? El whey protein es como una Sindor potenciada, o sea, estás extrayendo la parte proteica y la estás haciendo polvo, entonces lo reconstituís con agua o con leche. Con leche probablemente te quede más rico. El tema va a ser la digestibilidad ahí, ¿sí? Con la leche, o sea, que va a tener una digestión mucho más pesada. ¿Por qué? Porque la leche tiene dos tipos de proteína. Una es la del suero lácteo, pero la leche fluida, que eso no lo tiene el whey protein, tiene la caseína, ¿sí? Y la caseína, que es con lo que se hace el queso, al organismo le lleva cierto tiempo de digestión. Entonces, ponele que vos decís, ok, yo salí de entrenar a las 6 de la tarde, ¿sí? Me tomo un whey protein con leche, perfecto, porque hasta las 9 de la noche, ponele que cenes, tenés 3 horas, o sea, se va a digerir. Ahora, si vos saliste de entrenar 8, 8 y media, y a las 9 estás cenando, y yo no elegiría la leche para eh, hipertrofia, para recuperar o para preparar ese whey protein, ¿sí? Probablemente elija una colación más tranqui y después reparta las proteínas de otra manera, pues no quiero sobrecargar al sistema digestivo ya tanto contra la noche. O sí, depende, ¿eh? Depende de cada uno, pero probablemente no, porque tenés más chance de que se te acumulen grasa esas calorías que ya no se van a usar. Pero hemos hecho en casos de hipertrofia con algunos pacientes de una colación de proteína, ¿sí? Con leche, antes de irse a dormir o incluso levantándolo a las 3 de la mañana, siempre y cuando no interfiera mucho el sueño. En caso de hipertrofia extrema, o sea, cuando teníamos que llegar a valores extremos. ¿Y por qué eso? Y porque en 8 horas que descansa, el cuerpo gasta caloría y no repone. Entonces, por ahí, ¡pum! Ponía el despertador 3 a.m., no toda la vida, lo hicimos 1 o 2 meses, no me acuerdo ahora cuánto tiempo. Y meterle ahí una dosis de proteína para cortar con el ayuno. Entonces, ahí, si la digestibilidad está lenta mientras descansa, nada, no pasa nada porque va a estar durmiendo si la persona. Y estamos apuntándole a cierta composición corporal. Eh, Ahí, profe, ¿tiene importancia mandar proteína de liberación lenta o liberación rápida? ahí, en ese momento a la noche, Sí, antes de irse a dormir, por ejemplo. antes de irse a dormir. Mirá, no lo había pensado nunca. Lo que pasa es que la liberación de la proteína no es como el hidrato. La proteína
que se libera lentamente es en general la vegetal, y son sustancias que te van a estar interfiriendo en el metabolismo. O sea, una proteína vegetal tiene fibra, o sea, tiene componentes que lo van a proteger. Entonces, yo te diría que una proteína vegetal es de más lenta absorción, pero tiene un patrón de aminoácidos diferente a una proteína de leche, por ejemplo, que se te puede absorber un poco más rápido. No sé ahí el tiempo de absorción, va a depender de un montón de factores. No lo distinguiría entre lenta y rápida absorción, como un hidrato de carbono. El hidrato de carbono sí, pero la proteína ahí es diferente. No lo pensaría desde ese lado. Ah, ok, gracias. No, por favor. Bien. Lípidos. ¿Para qué me sirven los lípidos? Las grasas. Reserva de energía, o sea, el tejido adiposo que estamos midiendo siempre es triglicéridos, reserva de energía. Me sirve para la síntesis hormonal. Después hay profe que les van a hablar de la testosterona, los estrógenos, la progesterona, que a las deportistas mujeres no se las puede poner a entrenar con la misma carga cuando están menstruando que cuando no, ¿sí? Regulan el ciclo menstrual, sustancias de transporte, parte del sistema nervioso central, el colesterol, los fosfolípidos. Ahora, ¿cuánto necesitas de grasas? ¿Sí? Y 30% del valor calórico total, o menos, ¿sí? 0,8 a 1,2 gramos. Ahora, la calidad de estas grasas, ¿sí? Está en relación con su procedencia. Entonces, ¿se acuerdan las carbograsas que hablamos de esto? Las Oreo, la pizza, la empanada, la hamburguesa, son grasas que de acá para arriba el paladar festeja, el cerebro dice, dame más, quiero más, carbograsa, sodio, ¿sí? Entonces siempre es lo que le digo a los deportistas, y eso lo entienden todos. Distingan lo que pasa de acá para arriba, ¿sí? Que esto es educar. Hay gente que no le gusta comer nada, que te comen pollo nada más, que no te prueban un pescado, no te prueban un vegetal, no te prueban una fruta. Entonces, de acá para arriba es una historia, de acá para abajo ya empieza a contar esto de la nutrición que hablábamos, ¿sí? Entonces, acá tienen, y yo les voy a ir presentando diferentes modelos. Esto es pero hiper adaptable, ¿sí? Eh, ténganlo en cuenta, pero si usted le tiene que mostrar a alguien que no tiene ni idea de nutrición, ¿sí? ¿Cómo tenés que dividir un plato? Si entrenás liviano y si tenés que mantener tu peso. Y mucho vegetal, mucha fruta, esto a lo largo del día. Un poquito de proteína, un poquito de hidrato de carbono. Miren, ven, esto está de la Universidad de Colorado. ¿Cómo es el plato del atleta? Y después van a escuchar otras cosas por Instagram y por TikTok. Entonces, de nuevo, ¿quién te lo está recomendando? ¿Pirulo Rivarola o te lo está recomendando la Universidad de Colorado, que tiene su propio departamento de investigación? Bueno, yo le creería más a la Universidad de Colorado, pero eso es lo que me pasa a mí, ¿sí? Después cada uno elige. Y el deportista probablemente le crea más a Pirulo, ¿sí? Entonces, de nuevo, ustedes están en un espacio universitario, tienen que tener esta info. Después deciden qué info le van a dar, ¿sí? Easy Training, ¿qué significa Easy Training? Bueno, ya lo dijimos, que vas a entrenar livianito, ¿sí? Si tenés que, si tenés que mantener tu peso corporal. Whole grains, ¿qué son? Granos enteros. Entonces, lo mismo un arroz blanco que un arroz yamaní integral, y no, tiene diferente absorción. Y ahí sí entra lo que me planteaba vos, Nico, creo que era. El grado de absorción, pero los hidratos de carbono. Lo que pasa que de nuevo, la cáscara del arroz te condiciona no solo el hidrato de carbono, sino cómo entra la proteína, cómo se va a absorber. Entonces yo no lo distinguiría entre proteínas de lenta o rápida absorción, sino alimentos de rápida o lenta absorción, ¿sí? Una papa, pues pónganle una papa hervida, hecha puré, se va a digerir rápido. Ahora, si yo esa papa la cocino, la enfrío y la vuelvo a cocinar y me la como, esa papa se va a absorber más lento porque genera un almidón resistente.
Y el almidón resistente se comporta como una fibra, entonces va a ser un pico glucémico mucho más chico. El puré hace esto. ¿Qué es un pico glucémico? ¿Cómo aparece la glucosa en sangre? Ping, pom. Entra rápido, sale rápido. Si esa papa de triple cocción, ¿sí? La analizo el índice glucémico, probablemente haga esto. Estire la curva y vaya más para abajo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo condimento? ¿Condimento con pimentón? Sí. ¿Condimento con curry? Sí. Pero ¿dónde los consigo? ¿Y cómo es? No me gusta, me da idea. Bueno, ahí está el arte de mirarse un par de videos de TikTok, que el nutricionista te arrime info, o incluso, che, mira, probate este pollo que hice, a ver qué te parece. Le puse curry, le puse ajo, le puse orégano, todos componentes antiinflamatorios. Ya no da lo mismo. Cuando nosotros estudiábamos, era cantidad suficiente, ¿sí? De los componentes acá. Hoy ya no da lo mismo. Una cúrcuma con una pimienta tiene un potencial antiinflamatorio, por eso te lo venden en pastillas, ¿sí? Entonces, tengo que comprar el suplemento por ahí. Si estábamos tratando una lesión, me pasó con un tenista, lesión hiperrebelde. Fue a los mejores kinesiólogos acá en Argentina. Nada, nada, sí, no, mucho componente psicológico, probablemente. Ahora, desde lo nutricional que hicimos, le reforcé absolutamente todo eso que ven ahí, todos los antiinflamatorios naturales. E incluso algunos fueron suplementándose. ¿Sí? Con cúrcuma, con pimienta, con aceite de orégano, hay un montón. Pasa que acá en Argentina, más difícil de conseguir y caro. ¿Cómo me conviene? ¿Le pongo aceite o no le pongo aceite? ¿Le pongo palta y le pongo aceite? ¿Sí? Bueno, ahí está cuántas calorías quiero aportar. ¿Sí? Bien. Acá ya tenemos con moderate training, ¿sí? Con un entrenamiento moderado, ya empiezo a ampliar mi porción de granos o de hidratos de carbono. Y esto puedo jugar con estas carnes. Si va a entrenar, ¿sí? A la hora, 2 horas, y probablemente yo la proteína la busque más que venga acá con los granos, sobre todo si no estoy en un caso de hipertrofia. Y sí se la dé después de entrenar. Bien. Hard training o el día de la carrera. Lo que domina el plato, ¿qué es? Los hidratos de carbono. ¿Sí? Y esto es, imagínense que, a ver, después, si ustedes tienen la suerte de pertenecer a un club, eh, en los comedores, el nutricionista o la nutricionista o la persona que tiene que estar a cargo, tiene que ofertar alimentos sobre esta base. Plantel campeón de la selección argentina de fútbol, ¿sí? Funcionaba así. O sea, por ahí, los días, 2, 3 días antes del partido del Mundial de Qatar, te presentaban más de esto, un poquito más de proteína, que sabemos que a los muchachos les va a gustar comer algo ahí un poco más suculento. Ahora, 1 o 2 días antes y ya lo empezás a cargar de hidrato de carbono. Sacás un par de proteínas, volás, qué sé yo, el cerdo, ¿sí? Deja un pescado, un pollo, proteína de fácil digestión, y le mete a la quinoa, le mete a los porotitos, le mete al arroz, le mete a las lentejas, bla, bla, bla. ¿Sí? Así se maneja un comedor cuando le tenés que dar de comer a 30, 40 deportistas. ¿Sí? Poniendo en el buffet, en el salad bar, en lo que se pueden servir, ¿sí? Esta oferta según a lo que el nutricionista estipule. Y después te van a saltar la yugular, che, ¿por qué no había carne? Y porque probablemente vos estés tratando de llenarle los depósitos de glucógeno muscular, porque el partido puede tener alargue y se va a los 120 minutos. ¿Sí? Son esas cosas las que uno tiene que contemplar. En fútbol, después en otros deportes, pasará otra cosa. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se ven 2.500 calorías? ¿Cómo se ve un plan de 1.500 calorías y cómo se ve un plan de 600 calorías? Entonces, 2.500 calorías.
que, miren, 4 rodajas de pan, ahí tenés arroz, atún, tomate, acá tenés carne, choclo, zanahoria, lechuga, un turroncito, uy, pero una golosina, ahí tenés queso, ¿sí? Tenés vainillas, tenés mermelada, tenés 2 tazas de leche, manzana, banana. ¿Qué vas cubriendo acá? Miren, 330 gramos de hidratos de carbono, 135 gramos de proteínas, ¿sí? Y 75 gramos de grasa. Y ahí tenés los porcentajes. Ya, 1500 calorías es un déficit calórico importante. O sea, estás con algún deportista por categoría de peso o alguien pasado de peso. Y ahí ya empezás a repartir diferente, achicás la porción claramente, ¿sí? En vez de darle rodaja de pan, le da galleta de arroz, inflada, que le den saciedad. Te comes 4, te comes 3 frutas, te comes el café con leche, ¿sí? Un yogurcito de bajas calorías, 600 calorías. ¿Cuánto podés sostener esta alimentación así? En una época se le daba a mucha gente estos planes. Y con esto vas a bajar, obvio. En 5 días te vas a bajar 2 kilos probablemente comiendo así. Ahora, si entrenás fuerte, y no te conviene comer tanto tiempo así porque vas a quemar tu masa muscular. Y si quemas tu masa muscular, eso, ¿sí? Va a hacer cierto efecto rebote. O sea, vos le cortás el chorro calórico y donde vuelvas a comer, vos pasás de 600 a 2500, el cuerpo va a rebotar, va a ser como una esponja, te lo va a chupar rápido y te lo va a elevar al peso, probablemente. ¿Sí? Bien, 1000 calorías, ¿cómo se ve? Con 137 gramos de hidrato de carbono. Imagínense que esto por ahí es una carga previo a una carrera. Si junto estos 2 platos y por ahí puedo hacer una cena, y si junto estos 2 platos, por ahí puedo hacer un desayuno. Entonces son 2 comidas previas para ir con los depósitos de glucógeno llenos. ¿Sí? 2000 calorías, ¿cómo se ven? 3000 calorías, ¿cómo se ven? ¿Sí? Y así de esto podemos tener 1000 ejemplos. Entonces son ejemplos caseros. Bien, a ver qué hora estamos. Perfecto. Vamos a pasar un poquito a vitaminas y minerales. ¿Sí? Bueno, disculpen el resfrío, todavía seguimos congestionados, así que si me escuchan hacer sonidos raros es solamente por eso. Eh, Vamos a tener vitaminas y minerales, que son los llamados micronutrientes. Después les voy a estar pasando este estudio de Gazawi, es espectacular porque hace una revisión sistematizada, ¿sí? De lo que son micronutrientes y rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, esto está extraído de este estudio del 2023, es largo, es medio tedioso, si no están muy metidos en el tema, pero es la bibliografía para entender bien lo que ocurre a nivel performance deportiva y micronutrientes. Entonces, recuerden que tenemos vitaminas que son del tipo hidrosolubles, o sea que se van a solubilizar con agua, y vitaminas del tipo liposolubles. Y algunas de las hidrosolubles tienen que ver con la salud general y las liposolubles tienen que ver con la performance, pero está todo muy mezclado. Esto es un gráfico muy esquemático, ¿sí? Porque las vitaminas del complejo B y C, ponele, te sirven para el crecimiento. Y por ahí el cromo, el cobalto, el zinc, el yodo, el magnesio, el cobre, ¿sí? Te sirven para sintetizar hormonas, ¿sí? La función inmune, el selenio tiene mucho que ver con la salud mental, el calcio, el hierro, ¿sí? Muy importante, el magnesio, para mejorar la salud, la función cognitiva. O las vitaminas liposolubles, que son las ADEC o las QUEDA, la A, la D, la E y la K, que sirven para curar lesiones y prevenir, ¿sí? Otras. Entonces, van a ver que cada uno de los nutrientes tiene función específica. Ahora, una vitamina te sirve para una, pero te sirve para un montón de cosas, para regular un montón de otras cuestiones. Bueno, la idea es que
tengan así por lo menos un approach de para qué sirve cada uno de estos nutrientes. Entonces, por definición, las vitaminas son compuestos orgánicos requeridos en muy bajas cantidades. Cuando aparezca una U y una G son microgramos, ¿sí? Si aparece una M y una G son miligramos, ¿sí? Hay vitaminas y minerales que lógicamente el organismo no puede fabricarlas completamente, por ahí lo puede hacer parcialmente. Están clasificadas de acuerdo a su solubilidad, o sea, si son hidrosolubles o son liposolubles. ¿Y por qué me importa si son hidro o liposolubles? Y porque van a venir en las grasas o van a venir en una fruta o en un vegetal. Y se acumulan en el líquido, se usan rápidamente o se quedan acumuladas en el tejido adiposo o en el hígado, ¿sí? La deficiencia puede desarrollarse en 3-4 semanas, ¿sí? El exceso puede provocar toxicidad, claramente. Tanto lo que falta como lo que sobra tiene consecuencias a nivel orgánico. Y algunas formas están, ¿sí?, como provitaminas, por ejemplo, la vitamina D, que la tenés en la piel, entonces tomás sol y activás la vitamina D como provitamina, ¿sí? Y se convierten en la forma activa dentro de los que es el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función? Y acá es donde, si sus deportistas están comiendo siempre lo mismo y van a provocar un déficit de vitaminas o minerales. Entonces acá lo que les decía, hay que ampliar mucho el panorama nutricional, ¿sí? Bien, ahí tenemos los grupos de vitaminas y minerales y las recomendaciones, las ingestas. Las IDR son las recomendaciones, ¿sí?, por día y el beneficio primario que esto representaría. Vitamina B1, B2, B3, B6, el folato o el ácido fólico, la B12, la A, la C y la D, ¿sí? ¿Y para qué me sirve cada una? ¿Sí? Las vitaminas B, de la B1 a la B6, en general, tienen que ver mucho con el metabolismo energético y con la parte estructural del ADN. Entonces, si piensan en que los hidratos de carbono se tienen que digerir y metabolizar rápidamente, yo estoy pensando en la nafta, perfecto, le estoy poniendo la Infinia X28, ¿sí?, la mejor nafta del mercado, joya, se está comiendo un plato de arroz maní bien cocido y demás. Ahora, si ese plato de arroz maní no tiene una rúcula, un tomate, una aceituna, lo que sea, que una zanahoria, le va a estar faltando esto, la vitamina para que el hidrato de carbono se absorba y se metabolice rápidamente, ¿sí? Entonces, traten de ir presentando ustedes en sus alimentaciones y sobre todo en sus deportistas esto, vitaminas y minerales que permitan como beneficio primario que la energía se obtenga más rápidamente. No estoy diciendo nada loco, ¿sí? Estoy diciendo, muchachos y muchachas, cubran comidas, ¿sí? Amplíen su variedad porque esto les va a mejorar el rendimiento energético. Ahora, que se manifieste en la cancha es otra historia. Que se manifieste en el gimnasio. Depende de un montón de otros factores. No lo atribuyan solamente a las vitaminas, porque a veces está el efecto placebo. ¿Qué pasa? Muchos o muchas se toman un Centrum, un Veroca y dicen, ah, esto está buenísimo, me hace bien. Y por ahí sí, o por ahí el efecto placebo de ya estar tomando una pastilla y que a través de esa pastilla vos pienses que te está dando un beneficio, ¿sí? Bien, vitamina A, ahora vamos a ver en dónde participa, la C, ¿sí? Y la vitamina D. Bueno, acá vamos a tener distintos tipos de vitaminas que participan de alguna manera en lo que es la salud cardiovascular, el rendimiento deportivo, la resistencia cardiovascular, la parte intestinal, ¿sí?, la ruptura a nivel muscular. La vitamina A y la E, por ejemplo, la vitamina E tiene un potencial antioxidante. ¿Qué significa un potencial antioxidante? Y que estos electrones que quedan libres, ¿sí?, que se pueden transformar en radicales libres, son atrapados por la vitamina E. Entonces,
Ahora vamos a ver, ¿sí? O probablemente la clase próxima, que estas especies reactivas del oxígeno se combaten con antioxidantes. Bueno, la vitamina E es un antioxidante. Y que la vitamina E y la vitamina A te sirven para cicatrizar y que mejoran la función pulmonar o que te mejoran el perfil de las defensas de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las defensas de nuestro cuerpo? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, ¿sí? Células citotóxicas de tipo T. Bueno, entonces van a ver que cada una de estas vitaminas y minerales cumplen funciones que tienen que ver con esto, ¿sí? Una deficiencia marcada de vitamina A o de vitamina E puede aumentar justamente estas especies o moléculas reactivas del oxígeno, las ROS. Así lo van a encontrar en la bibliografía, ROS, ¿sí? Eh, 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 especies reactivas del oxígeno. Y estas son las que provocan daño a nivel endotelial, las que no te dejan por ahí que el músculo se recupere de buena forma. Ahora, atentos y atentas con una cosa, en el deporte, si yo tengo más consumo de oxígeno, se va a dar una mayor reactividad de estas especies en cuanto al oxígeno. O sea que el entrenamiento me va a aumentar las especies reactivas del oxígeno, pero me va a producir una adaptación en el mediano plazo positiva. A diferencia de si yo me someto a smog ambiental o fumo, que ahí la combustión, ¿sí? Con el oxígeno va a provocar especies reactivas del oxígeno, pero no son las mismas que las que se dan por el entrenamiento. O sea, es una especie reactiva del oxígeno que me pueden provocar un daño a la salud, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante mantener justamente estos niveles. Bien, el piridoxal de fosfato, ¿sí? Por ejemplo, forma parte de la glucógeno fosforilasa, que justamente se encarga de hacer que el glucógeno se aproveche de mejor manera, ¿sí? La vitamina B6, por ejemplo. Y también es cofactor de las aminotransferasas, ¿sí? Esperen que voy a sacar esto un cachitín, así les comparto pantalla. A ver, tengo mucho. Eh, Bien, entonces esta vitamina B6, ¿sí? Como les decía, va a participar justamente de lo que es la, la ruptura de la molécula de glucógeno, de la molécula de glucosa, tanto a nivel muscular como hepático, porque es allí donde se reserva justamente el glucógeno, ¿sí? Las aminotransferasas, bueno, son esas enzimas, ¿sí? O esos cofactores que se encargan de degradar a los aminoácidos. Y bueno, y esto tiene que ver justamente con cómo va a ir siendo el metabolismo a nivel energético, ¿sí? Primero por el glucógeno y después por los aminoácidos. Eh, Bien, la vitamina D ya sabemos que juega un rol importante en lo que es la salud ósea, ¿sí? Y la salud esquelética en general, pero también su regulación, ¿sí? La regulación de la vitamina D, esta absorción va a influir sobre la inmunidad y el rendimiento deportivo, ¿sí?
regula positivamente la expresión de péptidos antimicrobianos. Ahí es donde estas pequeñas sustancias mejoran que la inmunidad. Entonces permite que tu atleta, ¿sí?, no caiga en el intento, no se enferme recurrentemente, sino que a través de la vitamina D, que estuvo muy de moda la suplementación hace un par de años, ¿sí?, todo el mundo osteópata, todo el mundo suplementando con vitamina D, sobre todo cuando estuvo lo del COVID, bueno, tiene que ver con esto, ¿sí?, con los péptidos antimicrobianos de amplio espectro. También dice regula negativamente la expresión de citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF, ¿sí?, la interleuquina 6. Después, en algún momento de la cursada, les voy a mostrar justamente esto, que el entrenamiento de alta intensidad que hace, te eleva mucho la interleuquina 6, ¿sí? Hay varias interleuquinas, o sea, cuando ustedes están pensando en cuánta injuria representa el entrenamiento de una persona, pueden medir cortisol, pueden medir CPK, pero también pueden medir la interleuquina 6, ¿sí? Que es la que más se eleva después de un ejercicio de buena intensidad. Entonces, la vitamina D te sirve ¿para qué? Para eso, justamente, para mitigar un poco las respuestas proinflamatorias que le va a provocar justamente el entrenamiento de alta intensidad. Y el factor de necrosis tumoral también, ¿sí? Son citocinas o citoquinas, lo pueden encontrar de ambas maneras, ¿sí? Proinflamatorias. Y esto ocurre con el entrenamiento. Ahora, acá entra otro tema importante, ¿sí? Cuanto más citocinas o citoquinas yo acumule, eso, ¿qué me va a dar? Y uno de los parámetros probables del síndrome de sobreentrenamiento. Entonces, yo calculo que lo deben haber visto en algún lado o lo van a ver, ¿sí? Todo lo que involucra el sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento, déjenme decirles que es tan importante o más importante que la falta de entrenamiento, porque es más difícil de revertir. Y el sobreentrenamiento tiene que ver con una mala progresión de las cargas, con una falta de descanso, pero sobre todo con no estar cubriendo las demandas energéticas y nutricionales. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Y tu cuerpo va a sufrir un estrés más grande, va a generar citoquinas en mayor cantidad de estas proinflamatorias. Vas a tener el cuerpo inflamado, no se va a recuperar. Y así como les hablo de estas citocinas y de esta inflamación, que puede ser a nivel local, si vos venías sin entrenar, hiciste 50 repeticiones de bíceps y probablemente tu músculo quede inflamado, haya generado muchos hidrogeniones, esos hidrogeniones inflaman, ¿sí? Se elevó la interleuquina 6 a este nivel, los factores de necrosis tumoral, y vas a tardar un par de días en recuperar. Imagínense cuando eso se da a nivel sistémico, cuando castigaste mucho a tu cuerpo y a muchos grupos musculares, cuando venís inflamado de la parte intestinal recurrentemente, ¿sí? Eso genera inflamación a nivel sistémico y hace que no te recuperes de manera óptima. Todo un tema el sobreentrenamiento, ¿sí? Voy a ver si en algún momento arrimamos. Por ahí voy a dedicar una clase a hablar un poquito sobre entrenamiento y de trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Bueno, este estrés oxidativo, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con una célula normal, cómo se va llenando de radicales libres, ¿sí? Y cómo ese estrés oxidativo que hace, arruina la célula. Estas son las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Entonces, las vitaminas E y A representan justamente los principales micronutrientes con función antioxidante, ¿sí? Un estado antioxidante adecuado es fundamental para mantener al músculo de forma saludable, ¿sí? Sobre todo cuando lo están recuperando, después de un ejercicio intenso, después de una pretemporada, después de hacerlo hacer 1000 pasadas, ¿sí? De, no sé, de 300, de 400 metros, donde ese oxígeno y ese metabolismo anaeróbico va a hacer que el organismo reaccione, ¿sí? La vitamina K,
¿Para qué sirve la vitamina K? Justamente para lo que es la coagulación, ¿sí? Eh, y ni hablar para lo que es la remodelación ósea. Entonces, ven cómo estas tres vitaminas que son liposolubles, ¿sí? Recién hablamos de la D, tienen funciones dentro de lo que es el estrés oxidativo, o sea, para cierto tipo de deporte yo por ahí tenga que reforzar. Ahora, ¿cuánto tengo que reforzar? No cambia. Por ahora no hay recomendaciones basadas en atletas, ¿sí? De estas vitaminas. Se extrapolan de la población general. Y si yo estoy en un entrenamiento de impacto, ¿sí? Y probablemente quiera regenerar rápidamente mi hueso, ¿sí? Estas microfracturas que se pueden dar, ¿sí? Después se acuerdan los osteoblastos, osteocitos, osteoplastos, que uno se encarga de remover el calcio, de sacarlo, de ponerlo. Bueno, la vitamina D, ¿sí? Al igual que la K, regula la función de estas células, ¿sí? Y bueno, la falta de vitamina K, ¿cómo se descubrió? Que había gente que no coagulaba y era por falta de vitamina K. Ahora, vitamina K la sintetiza el cuerpo, ¿sí? Las bacterias intestinales. Y después hay pocos alimentos que tienen alto contenido de vitamina K. O sea que hay que mantener como las sustancias que van a promover justamente la formación de vitamina K, ¿sí? Sigo un chiquitín más y ya después damos espacio para preguntas y para que se vayan a armar el mate para las próximas clases. Bien, vitamina A, ¿a dónde está? Miren, tienen las recomendaciones, ¿sí? Miren las recomendaciones, 900 microgramos, ¿sí? De vitamina A. Para el hombre, 700 para la mujer. Históricamente la vitamina A, ¿para qué sirve? Para mejorar el ciclo de la visión, ¿sí? Permite que esto, eh, los retinoides o la función del ácido retinoico, porque hay varias formas de la vitamina A, ¿sí? Como ácido retinoico, como retinol, etcétera, etcétera, participen en células fotorreceptoras, ¿sí? Responsable de la visión de blanco y negro, ¿sí? Con luz a baja intensidad. Entonces, estamos diciendo que, miren, tenemos microgramos, 900 microgramos. ¿Cuánta zanahoria te tenés que comer? Y te tenés que comer como 1 kilo de zanahoria para cubrir la vitamina A, ¿sí? Entonces, si vas haciendo una alimentación más diversa y vas a ir llegando de a poquito a las recomendaciones, ¿sí? Bueno, un aporte adecuado, ¿sí? También de vitamina A, contribuye a la eliminación de las especies reactivas del oxígeno y puede prevenir la aparición de enfermedades, ¿sí? Como la insuficiencia cardíaca y el daño muscular. Vitamina D, ¿la puedo tomar del sol? Sí. Ahora, lógicamente, la vitamina D va a estar presente en los alimentos, sobre todo en los pescados, ¿sí? Ahí tenemos la mayor concentración de vitamina D. Es un regulador del metabolismo, ya dijimos que es útil para calcificar huesos, prevenir la tetania. El otro día estaba hablando con un profe que me decía que había un deportista que tiene muchos calambres, un tenista, ¿sí? Y bueno, yo lo que le decía, ok, vamos a analizar el sodio, pero por ahí puede ser una tetania, se esté confundiendo con un calambre y es una especie de espasmo muscular, ¿sí? Sobre todo cuando son chicos, cuando están creciendo, cuando se está desarrollando esa fibra muscular. Eh, que puede ser una contracción involuntaria, calambres y espasmos, ¿sí? Entonces, uno se vuelve loco con el calambre, el sodio, el potasio, el cloro, pero por ahí viene por el lado del calcio y la vitamina D, hay que ver, ¿sí? ¿Qué hace? La vitamina D mantiene el calcio y el fósforo normal en la sangre. Reduce la inflamación, modula el crecimiento celular, funciones neuromusculares e inmunes, metabolismo de la glucosa, muchos genes que codifican proteínas que regulan la proliferación, diferenciación y apoptosis celular. ¿Qué era la apoptosis celular? La muerte celular.
Hay muchos tejidos que tienen receptores de vitamina D y la van a convertir en la forma activa. ¿Cuál es la forma más activa? La 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D. ¿Cuánto es la necesidad? 600 microgramos. Esto se puede dosar en sangre, ¿sí? Lo dosa los niveles de vitamina D y lo pueden suplementar. Es fácil la suplementación de vitamina D hoy en día, ¿sí? Bueno, vamos a frenar acá, ¿sí? Después vamos a seguir un poco con el resto de las vitaminas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran agregar, decir? Una pregunta. Entonces, la vitamina K va a tener que ver con la flora intestinal, con la salud Va, de eso. sí, sí, va a tener que ver con el metabolismo de las bacterias intestinales, porque se encargan de fabricar la vitamina K activa, la que va a tener, ¿sí? La función de participar en la fabricación de factores de la coagulación. Exactamente. Bien. Profe, una pregunta, o, o que me lo Sí. afirme. Entonces, más que nada, aparte de estos nutrientes como la proteína, las grasas y las proteínas, está claro que las vitaminas en general ayudan a que cumplan mucho mejor la función de estos tres nutrientes importantes. O sea, Sí. Son cofactores. Entonces, vieron que la vitamina D, la E participan también en la inmunidad. Entonces, si vos estás pensando en recuperar a alguien, ¿sí? En recuperarlo a nivel inmunológico, o sea, defensas, a nivel osteoarticular, ¿sí? Y justamente cada vitamina que esté presente en tiempo y en forma, va a optimizar mucho más. Probablemente el cuerpo termine recuperando, pero esto, recuerden, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la función de las enzimas? Las enzimas es acelerar un proceso. Si vos tenés la glucógeno fosforilasa que le mete una molécula de fósforo al glucógeno y ante esa señalización hace que el glucógeno se rompa más fácil y se obtenga energía más fácil para formar ATP. Entonces, está acelerando un proceso. Las vitaminas y los minerales funcionan como cofactores, ¿sí? Incluso los minerales funcionan como cofactores de las vitaminas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a acelerar las reacciones. Si vos estás con un auto de Fórmula 1, vos querés que ande lo más rápido posible, ¿sí? Alto rendimiento, estamos hablando de un auto de Fórmula 1. Ahora, tenés un fitito, tenés a Doña Rosa que está empezando a entrenar pilates, ¿sí? O a caminar por los bosques de Palermo. Me interesan más las vitaminas y los minerales para que Doña Rosa, ¿sí? Si le gusta comer mate con factura, y nada, le volquemos algunos antioxidantes ahí para prevenir algún infarto por que no se le tapen las arterias, ¿sí? Por esa grasa saturada o el colesterol de las facturas, por darte un ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, la contribución de las vitaminas y los minerales tienen que ver mucho con el metabolismo de los macronutrientes, pero con otras funciones también, ¿sí? Bien, ¿algo más? bien, profe, gracias. Por favor. Eh, bueno, probablemente la clase que viene terminemos así de redondear un poco de vitaminas y minerales y ya les largue alguna actividad para que hagamos a o vivo, alguna actividad tipo de juego, o incluso para que puedan hacer en sus casas. Esta semana lo voy a pensar bien. Probablemente sea mejor que hagamos en vivo, así vamos integrando ya un poco los contenidos y no los agarra a último momento con todo. Bueno, si no hay más preguntas, los despido. Nos vemos el sábado próximo. Tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos, profe. Hasta luego.